Sí, estos son los peores países de América Latina. Así es, algunos países son lugares maravillosos para vivir, pero ahora imagina un país cuyos residentes deben soportar conflictos políticos incesantes, inflación galopante, alto desempleo, atención médica deficiente, educación precaria o seguridad incierta. Por lo que son precisamente esos indicadores los que te presentamos a continuación en la forma de los 10 países que serían los peores de América Latina. Así que sin más, comencemos. Con precarias favelas vecinas a lujosos condominios, Brasil es conocido por sus profundos niveles de desigualdad. De hecho, este gigante es el país más desigual de América Latina y tiene uno de los niveles de desigualdad más altos del mundo, según un informe de la CEPAL. Y es que de acuerdo al estudio, se necesitarían 19 años para que un brasileño con salario mínimo gane tanto como lo que el 0.1% más rico gana cada mes, según la ONG Oxfam Internacional. Y a pesar de ser una de las economías más grandes del planeta, al ritmo actual, el país tardará 75 años en alcanzar el nivel de igualdad de ingresos del Reino Unido y casi 60 años en cumplir con los estándares españoles. Así, en un país en el cual los hombres más acaudalados tienen la misma fortuna que el 50% más pobre de la población, no extraña entonces que la igualdad salarial sea un sueño que no alcanzará la generación actual. El Índice de Paz Global califica a Islandia como el país más pacífico del mundo, utilizando un algoritmo que se basa en gran medida en las tasas de criminalidad. Entonces, ¿quién se ubica al final de esta lista? Sí, Venezuela. Y es que la alta calificación no se debe simplemente a los delitos menores, ya que su tasa de homicidios también es la séptima en la tierra y la segunda de toda América después de Jamaica, de acuerdo con Inside Crime. Así, según esta organización, en 2020 se registraron 11.891 decesos, con una tasa de homicidios de 45.6 por cada 100.000 habitantes. Y a pesar de que en 2020 los números de delitos violentos presentaron una disminución, Caracas, su capital, sigue siendo la tercera ciudad más mortífera del mundo, por debajo de Tijuana y Acapulco en México. Ser mujer en Guatemala no es fácil, y es que el pequeño país centroamericano tiene una de las tasas de feminicidio más altas del mundo, con al menos 2 mujeres perdiendo la vida todos los días. Pero ser mujer indígena en Guatemala es aún más complicado, y es que además de la violencia física, psicológica y económica que sufren muchas mujeres guatemaltecas, las mujeres indígenas también enfrentan tasas significativamente más altas de pobreza, analfabetismo y discriminación racial. Así, entre el 50 y el 90% de este grupo que vive en las zonas rurales no saben leer ni escribir, y 1 de cada 3 no tiene acceso a servicios de educación o planificación familiar. Informándose además que las féminas de Guatemala tienen un 33% menos de oportunidades que los hombres en educación, salud, economía y política. ¿Qué opinan guatemaltecos? Y 11 años después del devastador terremoto de Haití, el sistema médico del país hoy está al borde del colapso, considerando que esta catástrofe natural destruyó el 60% del ya disfuncional sistema de salud. Actualmente, si visitas un hospital en Haití, verás cientos de personas esperando a las afueras, muchos de ellos habiendo viajado kilómetros a pie. Esto podría llevar a creer que no existen suficientes hospitales en Haití, pero un estudio del Banco Mundial sugiere que el problema no es falta de ellos, sino la escasez de atención primaria, así como inversión.
Y es que desde el aumento de los precios del combustible en julio del 2018, las instalaciones médicas han tenido dificultades para proporcionar servicios básicos debido a la escasez de medicamentos, oxígeno, sangre, combustible y personal, algo que se vuelve casi apocalíptico al considerar que Haití tiene la mortalidad materna e infantil más alta, la peor desnutrición y la peor situación de VIH-Sida de las Américas. Y con un Producto Interno Bruto de aproximadamente 450.000 millones de dólares, Argentina es una de las economías más grandes de América Latina. Y es que esta nación es conocida por tener vastos recursos naturales en energía y agricultura, y dentro de sus 2.800.000 kilómetros cuadrados de territorio, Argentina está dotada de extraordinarias tierras fértiles, reservas de gas y litio, y tiene un gran potencial para las energías renovables. Pero a pesar de ello, esta nación es considerada la más endeudada de la región, con una deuda externa calculada en 269.158 millones de dólares. Y es que el Fondo Monetario Internacional, su principal acreedor, le ha concedido préstamos de 45.000 millones de dólares, equivalentes a $1.000 por cada argentino. Argentinos, sus opiniones abajo. Según la consultora Gallup, Ecuador en particular lidera la lista en cuanto a intolerancia en América Latina, al mismo tiempo que es la tercera nación del mundo que ha recibido el mayor número de venezolanos. Así, desde 2015, alrededor de 1.150.000 de estos expatriados han ingresado a Ecuador y casi 400.000 se han asentado allí. De esta forma, los venezolanos en este país anfitrión enfrentan una xenofobia y una discriminación desenfrenadas por parte de los nacionales, según ONGs de derechos humanos que han llevado registro de experiencias. ¿Has tenido alguna experiencia que contar en Ecuador? Y si sientes que pasas mucho tiempo trabajando y haciendo mandados, simplemente agradece que no vives en México. Y es que los mexicanos pasan casi 10 horas al día en el trabajo o en la escuela y realizan tareas domésticas no remuneradas con más dureza que cualquier otro país, lo que hace que la jornada laboral general de la nación sea la más larga del mundo según la OCDE. Así, la última investigación ha colocado a México en la parte superior de la lista con 2.137 horas trabajadas al año, destacando también que la nación tiene actualmente el segundo peor puntaje de equilibrio entre el trabajo y la vida a nivel mundial. Y es que en México, los temores de larga data sobre el desempleo, junto con leyes laborales laxas, significa que la semana laboral máxima de 48 horas rara vez se aplica. A principios de la década de 1990, la infraestructura vial de Colombia era un laberinto de carreteras en mal estado. Y sí, afortunadamente muchas cosas han cambiado, pero no ha sido así en la capital. Y es que Bogotá se encuentra clasificada por segundo año consecutivo como la ciudad más congestionada del planeta, con sus conductores perdiendo 133 horas al año en tráfico, según Global Traffic Scorecard en 2020. Así, la alta congestión puede deberse a una variedad de factores, pero en Bogotá se relaciona con la debilidad histórica en las opciones de transporte público. Colombianos bogotanos, ¿qué opinan? Y ahora pasamos a hablar de Honduras. Y es que según un estudio de Inside Crime, la vigilancia policial en Honduras es tan deficiente que los asesinos disfrutan de una impunidad casi total. Este estudio encontró que la policía solo abre una investigación sobre el 8% de los decesos urbanos y solo envía el 7% a juicio, y en más del 60% de los casos ni siquiera se recoge el cuerpo de la escena del crimen. Eso significa que un criminal en Honduras que está considerando cometer un delito, casi no existe necesidad de preocuparse porque lo atrapen o lo castiguen, haciendo de este país aquel con el nivel más alto de impunidad del planeta Tierra. ¿Hondureños sabían esto? Y cuando hablamos de los peores sueldos de América Latina, tenemos que hablar de Cuba.
Y es que en la actualidad el salario mensual de un trabajador cubano solo alcanza para comprar 10.3 pollos enteros o 7.6 tanques de gas licuado. Por su lado, entre los jubilados y pensionados, la situación es peor, y es que los ancianos apenas pueden comprar el 16% de lo que compraría una pensión antes de los años más difíciles del llamado período especial, los años de crisis económica posteriores a la caída de la Unión Soviética. Y según otros informes, un trabajador gastando el salario de un mes entero puede permitirse 19 horas de conexión a internet en las zonas Wi-Fi habilitadas por el monopolio estatal de telecomunicaciones o 84.5 minutos de llamadas locales a través de teléfonos móviles. Así, Cuba es el país de la región con el peor salario, con un promedio de $32 mensuales. ¿Esperabas a Cuba o a otro país? Menciónalo abajo. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.